día para todos, buena semana. Empezamos la parashá con la ayuda del Creador, Parashat Beshalach. Y sucedió que cuando el faraón envió afuera al pueblo, Dios no los condujo por la ruta de la tierra de los Filistín, ya que era cercana, pues Dios dijo: quizás el pueblo cambie de idea cuando vean guerra y regresen a Mitzrayim. Primero vamos a ver a Rashi, después vamos a ver los comentarios a Oraham Akadosh y otros comentarios. Dice Rashi: y sucedió que cuando el faraón envió afuera, dice Rashi, Dios no los condujo, dice Rashi, no los guió, dice Rashi, ya que era cercana y por consiguiente le era fácil regresar por el mismo camino a Mitzrayim. Cuando vean guerra, por ejemplo, la guerra descrita en el versículo, y el Amalequí y el Kenaní descendieron, y los israelitas hubieran marchado por el camino directo a la tierra de Canaán, hubieran regresado a Mitzrayim al ser atacados. Pues incluso ahora que Dios les hizo dar un rodeo, los israelitas dijeron: pongamos a un líder sobre nosotros y retornemos a Mitzrayim. Si Dios lo hubiera conducido por un camino directo, con mucha mayor razón hubiera deseado regresar a Mitzrayim. Si no hubieran tenido un líder, normalmente no hubieran deseado regresar. Pero el hecho de que con un líder sí estuvieron dispuestos a regresar, aunque el camino era tortuoso, demuestra que si el camino hubiera sido derecho, hubieran regresado más fácil. El peligro, dice aquí, vamos a ver. El peligro de que los israelitas tuvieron miedo no se refería a una simple guerra, pues más adelante la Torah narra de la que enfrentaron contra Amalek. Solo y aún así no pensaron en regresar a Mitzrayim, a pesar de que todavía estaban cerca. Por lo tanto, el versículo necesariamente debe referirse a una guerra mucho más dura en la cual Israel se enfrentó contra ambos pueblos. Ahora vamos a explicar más a fondo qué está hablando, qué nos quiere decir aquí. Y sucedió. ¿Qué quiere decir y sucedió? Se entiende en el tratado de Megillah, en la página 11, que todo el tiempo que dice y sucedió quiere decir de que ahí es una lashon de tzar. O sea, que significa que hay sufrimiento. Y sucedió. ¿Por qué el sufrimiento? Dice Orahai Makadosh. Hay varias cosas por las cuales, y dice y sucedió. Primero que todo, por lo que está escrito: y sucedió cuando el faraón envió afuera al pueblo. ¿Cuál fue el pueblo? El que envió afuera. ¿Por qué dice el pueblo y no dice los hijos de Israel? Entonces dice Orahai Makadosh, porque estamos hablando aquí no de los hijos de Israel. Los hijos de Israel ya le había dicho en la noche que se fueran. Aquí le dijo a la muchedumbre que se fueran junto a Israel. ¿Por qué le dijo que se fueran con ellos? Para que los hiciera caer, para que los hiciera caer en el camino, en lo espiritual, obviamente. Y ellos supuestamente iban en una misión que le había enviado el faraón, y ellos de por sí en el camino se vieron en el punto de que supuestamente se apegaron a Israel, supuestamente que, y siguieron con Israel. Esa es una de las cosas, de que la muchedumbre se pegó a Israel, y al apegarse a Israel, entonces sufrieron muchos problemas. Vinieron, gracias a ellos, muchísimos problemas, no gracias a ellos, a que ellos se pegaron, sí, pero vinieron muchísimos problemas a Israel, como el famoso pecado del becerro de oro, que ellos fue lo que hicieron. Otra de las cosas fue que el faraón también los condujo. O sea, el faraón fue con ellos, los envió, pero los condujo, se fue con ellos también. Ellos dijeron: guau, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros que el faraón nos conduce? Ahora, y si
Sí, porque el faraón anteriormente condujo a Abraham a vino por haber conducido a Abraham a vino, o sea que lo llevó lo, lo, se fue con él hasta la parte de afuera para que se fuera. Y por eso dice el Midrash de que a Kadosh Baruj Hu le dio méritos. Y los méritos que le dio fue que Israel fueran esclavos de él. Hasta tanto dice el Midrash. Entonces ellos dijeron, ahora qué va a ser de nosotros que el faraón nos conduce. Entonces ahí dice de que para que no tuviera ningún tipo de sajar mérito por lo que estaba haciendo, por eso fue que Kadosh Baruj Hu dice allí de que Dios no los condujo por una ruta cercana, porque si fueran por una ruta cercana el faraón hubiera ido con ellos. Entonces cuando yo vio que no era una ruta cercana, ese fue. Por lo tanto no tiene ningún tipo de méritos. Pero, y sucedió, como dijimos, que tiene sufrimiento. ¿Por qué? Porque si el faraón no hubiera conducido, entonces a Kadosh Baruj Hu, si no hubiera conducido por una ruta más cercana, hubiéramos llegado temprano, hubiéramos llegado más rápido. Esa es otra de las cosas. Y otro también que hice y sucedió. Y hoy, Vaihi es como voy. Hoy de los que dicen de que el faraón fue el que envió al pueblo. De los que piensen supuestamente que alguien tiene algún poder de hacer algo. Hoy de los que dicen que Trump hizo algo. O este hizo algo, o el otro hizo algo. Hoy voy. Lo está haciendo prácticamente un dios. Una persona que tiene poder, la persona que le acredita poder a una persona o que piense que alguien puede hacer algo, prácticamente lo está haciendo Dios y aparte de eso, está transgrediendo el segundo mandamiento. No tendrás dioses delante de mí. Así de fácil. Ahora, ¿por qué está escrito que el faraón envió al pueblo? Eso hay que explicarlo. Eso lo dice el Sera Shimshon. El Sera Shimshon dice de que el problema fue, ¿por qué no está escrito de que Dios los envió afuera? Porque el problema fue lo que hemos hablado en los audios anteriores, de que no habían pasado los 400 años. Y como no habían pasado los 400 años, prácticamente no puede decir de que Dios los envió. ¿Por qué? Porque el Midat Adin, ¿sí? El, eh, los juicios, el juicio que están haciendo arriba, decía de que no pueden salir porque no han pasado 400 años. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Hashem vino y hizo que prácticamente kafá, que kafá al faraón, quiere decir de que lo obligó, de que él los liberara. Y en ese caso de que al obligarlo de que él lo sacara, automáticamente el Midatadi no puede decir nada. Porque en este caso no es que Hashem lo está sacando supuestamente, sino que el faraón por, por este por decisión propia, él fue el que le dijo que salieran. Por eso está escrito de que el faraón supuestamente los envió afuera. Y no está escrito de que Hashem los envió. Esa es Ahora, ¿por qué dice que no los condujo por la ruta de la tierra de los Pilishtim? Ya que era cercana. ¿Cercana de qué? Entonces hay quien dice que era cercana. ¿Por qué? Porque los Pilishtim eran familia de Pilishtim y los Kenanitas eran familia de Mitzrayim. Ahora eran cercanos a ellos. Otro dice que eran cercanos, quiere decir de que vimos que Abraham y también Isaac hicieron un brit, ¿sí? Un pacto con Abimelech, que era el rey de los Filistín, de no hacerse daño ni él, ni para su hijo, ni para su nieto. Entonces ahí dice que era cercano. ¿Qué quiere decir que está cercano? Que está cercano todavía el pacto que hicieron Isaac con Abimelech, y por lo tanto él no puede conducirlos por esa ruta, porque si lo conduce por esa ruta prácticamente va a haber guerra, y ellos hicieron un pacto de que no va a hacer guerra. Esa otra explicación.
Otra cosa que está cercana quiere decir que está hablando sobre los Eres Raf. Los Eres Raf salieron con Israel y ellos salieron y ellos es como una persona que se convierte en una persona que no sabe nada, no entiende nada, no sabe nada. Incluso que se haya convertido y todo lo demás, está más cercano al mal que al bien. Porque sus padres y sus ancestros no fueron personas que fueron personas justas, ni lo condujeron por un camino, por un sendero de justos, ni nada por el estilo. Él no tiene nada, no sabe nada. El único que sabe es ser libre y hacer lo que yo quiera y no me interesa nada y nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer y todo lo demás. Y eso queda dentro de él, y las malas cualidades y todo lo demás. Y eso queda dentro de él. Y cuando entra el pueblo de Israel es diferente porque el pueblo de Israel, el judaísmo te dice que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, para poder recibir el sustento tienes que ser justo para esto, para lo otro. Cuando de repente ellos se ven muy apresionados. O sea, fíjate, allá no teníamos que hacer nada y recibíamos todo. Y ahora fíjame, todo lo que tenemos que hacer así, no podemos hacer transgresiones, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, todo en restricción, restricción. Y la restricción hace que la persona a la final explote. Y por eso fue que ellos bastante veces se vieron que ellos hicieron todo este tipo de transgresión, porque ellos no pudieron, ellos están cercanos, que decir, están cercanos todavía al mal. Todavía todavía no están, no están en santidad todavía, en nada, para nada. Por eso a los que vean guerra con quién, con el Yetzer Hara, a los que vean esa guerra con el Yetzer Hara está muy cercano, van a regresar de nuevo, van a querer regresar. Cuando vean guerra con el Yetzer Hara, van a regresar a Mitzrayim. No quiere decir que van a regresar físicamente a Mitzrayim, van a regresar a como ellos vivían en Mitzrayim, a la vida esa que llevaban antes. Seguimos, así que Dios hizo que el pueblo hiciera un rodeo por la ruta del desierto hacia el mar de juncos, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Mitzrayim. Fíjate que aquí sí dice los hijos de Israel, y no el pueblo. Siempre que dice el pueblo, está hablando del mar está hablando de los Eres Raf. Quizá el pueblo cambie de idea, es decir, dice Rashi, consideran nuevos pensamientos con respecto a la salida de Mitzrayim y pensarán en regresar. Hizo que el pueblo hiciera un rodeo. Este verbo quiere decir que los hizo dar un rodeo del camino directo a un camino sin uso. ¿Okay? Otra de las cosas, por qué los hizo girar así? Porque aquí dice que hizo girar al pueblo. Dice como estadista que el Kadosh Baruj Hu quería torturar un poco al pueblo para ver si ellos se arrepentían de haber salido y se regresaran a Mitzrayim, ¿verdad? Akadosh Baruj Hu no quería que ellos se apegaran a Israel. Él sabía lo que iba a suceder con a lo que el pueblo se pegara a Israel. Ellos iban a empezar a influenciarlos para hacer el mal, como pasó con el Shevet Dan, que la tribu de Dan era lo que estaban cerca a los Eres Raf. Ellos fueron los que empezaron a hacer idolatría, porque como le dicen hoy de la persona, hoy ¿cómo es que se llama? Hoy del vecino que tiene, lo influencia a hacer el mal. Y eso fue lo que sucedió. Entonces por eso Hashem le decía, vayan por esta ruta, vayan por aquí, para ver si de repente ellos decían, no, 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 ya, para qué hemos salido? A lo mejor no nos regresamos de nuevo. De todas maneras hubiéramos pedido entonces, ¿por qué no lo llevó por los Filistín y todo lo demás? Por las otras razones que nosotros dijimos también. No podía hacerlo Hashem. Al mar de Juncos, dice Rashi, al mar de Juncos, ¿sí? Denota un pantano donde crecen juncos. Subieron armados. En este contexto, la palabra armados no significa otra cosa que armado, o sea que tenían armas también. Puesto que Dios les hizo dar un rodeo por el desierto, él mismo provocó que ellos se vieran obligados a subir armados de Mitzrayim. Pues si el camino recorrido hubiera sido por una zona habitada, no se hubiera visto la necesidad de proveerse de todo lo necesario, sino que hubieran actuado como un hombre que viaja de un lugar a otro pensando adquirir
todo lo necesario en el camino, pero cuando dicho hombre se aventura en el desierto, si le es necesario proveerse de todo lo necesario, si le es necesario. Por otra parte, este versículo únicamente fue escrito con el fin de aclarar lo siguiente, hecho que no te asombres con respecto a la guerra de los israelitas que sostuvieron contra Amalek, así como la guerra contra Sihón y Og y contra Midian, preguntándote de dónde consiguieron las armas con las cuales lo derrotaron a filo de espada. Y de igual modo también declara que ustedes pasarán armados. Asimismo el Targón de Onkelos dice que estaban armados. O sea, armados, mamash, en forma literal. Tenía armamento. Según otra explicación dice aquí, esto alude, fíjate lo que dice aquí, esta relación de la palabra Hamishim viene, Hamishá, viene la palabra Hamushim, viene la palabra Hamishá, que son 5, lo que alude al hecho de que solo uno de cada 5 israelitas salieron de Mitzrayim, mientras que 4 partes de ellos murieron durante los 3 días de oscuridad. ¿Y eso por qué? Porque nosotros vimos anteriormente que Akadosh Baruj Hu lo hizo en la oscuridad para que no dijeran, fíjate, ellos también están muriendo, como nosotros, ellos también están recibiendo plaga. Que hizo Akadosh Baruj Hu, todos ellos que no querían salir, porque tenían casas, tenían esto, tenían cosas, no querían salir, no querían recibir la Torah, no querían ir al Midbar, al desierto y todo lo demás. Akadosh Baruj Hu los mató. No para eso los creé. A veces fueron creados para simplemente hacer la voluntad del creador. No quieren salir, no quieren nada. Entonces, por otra parte también es que Akadosh Baruj Hu siempre se dirige según la mayoría. Entonces, en este caso, si nosotros vemos que un, cuatro partes de cada uno murió, quiere decir de que el 80% murió. 80% es bastante. Entonces quiere decir de que el 80% no quería salir, el 20% sí. En este caso la mayoría es la que fija si salen o no. Entonces, ¿qué hizo Akadosh Baruj Hu? Porque Akadosh Baruj Hu lo quería sacar en verdad para que recibieran la Torah. Entonces, ¿qué hizo? Los mató. Entonces ahora queda el 20% que queda. ¿Quieren salir? Sí. Entonces a la hora que quieren salir, salen para recibir la Torah. Eso fue también otra de las cosas por las cuales Akadosh Baruj Hu hizo así. Pero aquí vemos fíjate lo que es. Los comentaristas dijeron de que así como fue la anterior redención, así va a ser la de hoy en día. Personas que no van a querer redimirse, personas que no están aptas para redimirse, no tienen el nivel para redimirse, no hicieron muchísimas cosas, no tienen mérito ni siquiera para vivir. Entonces ahí estamos viendo que en verdad, que es lo que dice el Zacarías, profeta Zacarías en el capítulo 14, que prácticamente Shelisha ahora va a morir. O sea, quiere decir, solamente empezando la guerra y todo lo demás, van a morir 4 millardos de personas. 4 millardos de personas que harían mínimo como 3 millardos, que son los que tienen un poco, por ejemplo, ese mérito aquí y allá. Y todos van a ser puestos a fuertes, pruebas. Como las pruebas, estaba viendo de que cuáles pruebas, como Israel, de agarrar el ídolo de los Mitzrayim y degollarlo. Así, pruebas de fe muy fuertes para toda la humanidad la que quede. Así que, Besat Hashem, seguiremos escuela para allá, hablando de las próximas, de lo que sigue. Que tengamos buen día.